Y andaba yo por el centro de la ciudad de Toluca y que me encuentro a Úrsula Cotero. Hola, Úrsula. Hola Pedro, qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias pues por esta charla que vamos a tener. Sí, platicábamos de las empanadas, del maquillaje, de las luces, de la ciudad, de la confianza, de la amistad, pero también hablábamos del arte. Úrsula fue directora del Museo Luis Nishizawa y del Cosmovitral también. Incursionaste en el arte y la cultura de manera muy impresionante en el Estado de México. ¿Ahorita ya no lo has hecho? Muchas gracias, pues sí, estamos preparando algo, un libro acerca de un personaje que murió hace 100 años, un pintor, Abraham Ángel, que era del círculo de Manuel Rodríguez Lozano. Conoció, pues bueno, a los artistas activos en la década de los 20 del siglo pasado, y es un personaje que hay que rescatar porque está siendo revalorado en Estados Unidos. Me invitó el Cronista del Oro a este proyecto. Pero tú estuviste no sé cuántos años en el Museo Luis Nishizawa. Vi algunas de las exposiciones del maestro Nishizawa ahí y otras que tú impulsaste. ¿Qué te dejó esto? Bueno, creo que trabajar en la cultura tiene que ser una labor en la que continuamente tiene que haber hay una alimentación personal de todos estos artistas que se presentaron en este espacio, tanto músicos, artistas plásticos, escritores, que a mí me enriqueció muchísimo y que son necesarios cada vez más foros para que se difundan, porque a veces creo que no son suficientes los espacios, tienen que estar en una permanente un permanente funcionamiento para que estén vivos y para que se esté promoviendo los talentos locales, ¿no? No es nada más que pongan los cuadros o que pienses en un texto. ¿Qué sientes tú cuando ves un cuadro, cuando lees un texto, para que digas esto es arte, esto es cultura y nos hace falta? Pues lo más importante de la cultura son las personas, no son los objetos. A veces ponemos en un pedestal a las esculturas, a las demás cosas, a los productos, pero en realidad desconocemos a quienes los crean, como en el claro ejemplo de las artesanías. Valoramos bordados hermosísimos o piezas de cerámica, pero muchos de los creadores que son indígenas no viven en las mejores condiciones para su desarrollo personal. Entonces yo creo que la palabra cultura está muy relacionada con culto, con cultivo y con quienes están haciendo actividades que nos dan identidad, que son expresiones que nos están moldeando también hacia la belleza, pero hacia una belleza de pensamiento también, de conducta, porque para que nosotros podamos ver algo que nos resulte bello, debe tener orden, armonía, equilibrio, ritmo, y todo eso producirse en la cabeza de quien lo está haciendo. Aunque su vida sea un caos así, un desastre total, a la hora de crear necesita tener esa armonía para que nosotros la apreciemos así. Entonces, muchos se pelean con cuál es la definición de cultura, pero son todas estas expresiones que nos dan sentido, nos dan identidad. Yo me acuerdo que me invitabas al Museo Nishizawa cuando era la época de los alebrijes. Sí. Y ponías ahí un montón de figuras, judas, que luego eran quemados, pero que eran una expresión cultural y era una manifestación artística. Y yo decía, pero ¿por qué está cuidando estos pedazos de papel con pinturas y colores que no son de artistas reconocidos, pero que para ti eran arte? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta me encanta. Realmente eso se hizo por una iniciativa que el maestro Luis Nishizawa ideó. Él
fue mucho a mercados y en los mercados se vendían estos Judas. Y ahí conoció a Diego Rivera, también comprador, coleccionista de estas piezas artesanales. Estas piezas artesanales tienen una función ritual también. Entonces, Luis Nishizawa iba a los mercados, conoció a Diego de Rivera y vio estas figuras. Claro, entonces Diego Rivera era coleccionista de estas piezas, incluso en su casa en Coyoacán, tenía varios, los llegó a pintar en varios cuadros. El maestro Nishizawa dice, bueno, pero ¿por qué son tan interesantes estas piezas? Un Judas, o estos grandes muñecos de carrizo y cartonería, que están pintados, simbolizan todo el mal, ¿verdad?, que puede acontecer actualmente, por ejemplo, un desastre natural o alguna figura política o en fin, y que si se quema, pues se supone que es una labor catártica, como que si ese mal se elimina. Entonces, es una expresión realmente muy auténtica, popular, que está conviviendo en un museo con artes, digamos, en letras mayúsculas. Entonces yo creo que eso es algo que le da mucha vida a un espacio, es decir, no solamente lo que es así muy intelectual y muy elevado, etcétera, sino la convivencia de lo popular con otras expresiones tal vez más cuidadas, más académicas. Pero ¿en qué momento lo trasciendes y dices, esto es arte? Bueno, es una pregunta muy interesante. Uno de los filtros que yo creo que puede definir lo que es arte es el tiempo. Porque, por ejemplo, muchas expresiones actualmente de arte contemporáneo, pues el artista dice, yo hago esto y esto es arte porque lo digo yo, ¿no? Pero el arte es parte de un ciclo de comunicación, en donde el artista, pues, es el emisor, la obra es el mensaje, pero tiene que haber un receptor. No es porque yo lo digo, hice esta servilleta, una bolita de papel y la dejo aquí y es arte porque yo lo digo. No, tiene que haber siempre alguien que juzgue, que evalúe, que compre. Todo un aparato de mercado, crítica, receptores, ¿no? Y a través de cómo se van valorando a las figuras, pues se define si es arte. A veces un artista muere sin haber tenido un éxito. Siempre se toma en este caso el ejemplo de Van Gogh, que murió pobre y que no vendía sus pinturas y etcétera, y que luego fue revalorado. Entonces, es por eso que tiene que estar funcionando esta maquinaria de crítica, de difusión, de galeristas, de museos, que estén exponiendo y dando foro y luz al trabajo de los artistas, ¿no? Alguien que crea algo nada más porque sí, sin esperar la reacción de otros, no podría ser considerado artista. Yo creo que sí podría ser considerado artista. Hay un libro muy interesante que sacó la Universidad Iberoamericana hace más de 15 años, cuyo prólogo era de Monsiváis, sobre los reclusos de las prisiones que crean con intenciones artísticas. Lo que les falta a ellos es tal vez la técnica académica, pero de que tienen mucho que decir, hay mensaje, hay esencia, hay necesidad de comunicación. Entonces todo esto, pues, si tiene un cierto pulimiento, ¿por qué? Porque sí se necesita composición, teoría de color, etcétera. Aunque también han habido pintores que no pasan precisamente por las aulas de una academia y nos resulta interesante, atractivo lo que nos están presentando, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la autenticidad de quien se está expresando, que nos puede comunicar algo que es parte de un inconsciente colectivo, porque el arte siempre tiene esta parte de inconsciente colectivo. ¿Cómo es posible que hace 40,000 años que se hizo las pinturas rupestres, nosotros podamos sentirlas y que nos transmitan algo, pese a que no tenemos en común ni el lenguaje, ni tal vez una situación geográfica con los hombres salvajes que las hicieron, pero nos transmiten? ¿Por qué? Porque hay una parte inconsciente colectivo que está presente en todos nosotros y que se nos transmite a través de esas obras, aunque los artistas rupestres no pasaron por una academia, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo impulsarías el arte en el Estado de México? Bueno, en primer lugar, yo observaría cuáles son los semilleros
de los artistas, y no solamente quienes están trabajando en academias, sino quienes están produciendo grafitis, quienes están, porque casi siempre los artistas buscan un gremio, buscan reunirse para aprender, compartir ideas, talleres literarios, por ejemplo. Yo detectaría cuáles son los centros productores de artistas actualmente. En primer lugar, descubrir a los jóvenes que están creando. Los jóvenes necesitan muchas oportunidades. En los museos yo dedicaría, en todos los museos, una sala para arte joven, por supuesto, que valga la pena, ¿no? Y yo buscaría mucho quienes ya tienen experiencia, hacer proyectos de la mano con gente joven, ¿no? Y estos grupos interdisciplinarios, así por así decirlo, de diferentes edades, creo que podrían aportarse mucho mutuamente y aportar a la sociedad. Me parece muy interesante las políticas culturales que se llevan a cabo, por ejemplo, en Brasil. Creo que hay que buscar modelos que han funcionado en otros lados y ver cuáles son las características de nuestra sociedad, qué necesidades tienen para aplicarse. Por ejemplo, hay exposiciones de arte infantil que una ONG que se llama MOA, que está aquí en Toluca, que es japonesa, por ejemplo, exposiciones de arte infantil que han sido piezas seleccionadas a partir de toda la República Mexicana, se llevan a los lugares donde hay más sufrimiento, a hospitales o a cárceles, lugares donde se necesita más luz y más alegría de los niños para compartírsela a personas que están sufriendo, ¿no? Creo que eso es parte de una mira hacia una sociedad más saludable, donde existan más comunicación entre grupos muy diferentes, ¿no? Llevar arte a lugares donde normalmente no hay y donde normalmente hay mucha tristeza o hay muchos padecimientos, etcétera. Porque el arte realmente nos eleva el espíritu y pues la belleza siempre produce efectos positivos en nuestra conducta. A mí me gusta estar de cerca con la gente y bueno, por supuesto que hay mucho que hacer, ¿verdad? Cualquier oportunidad que me permitiera seguir trabajando en esto que me encanta, yo creo que sería muy bienvenida, muy deseada para mí en todas las ramas que tienen que ver con el arte. Pues bueno, soy una persona que está receptiva y aprendiendo siempre, pero a mí me gusta mucho el trabajo directamente con los artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces un artista que se dedica a las artes plásticas no se sabe expresar y no quiero ser grosera con esta manera de ver las cosas, es que se expresa mediante formas, no mediante palabras. Un artista plástico es para él muy difícil expresarse y hablar de su obra, él prefiere que alguien más lo haga. Entonces, bueno, en esta parte estoy yo difundiendo el trabajo de estos artistas, buscando espacios para que ellos se presenten y buscando que un público transmitirle lo que ellos están queriendo enseñarnos con sus formas, que a veces por la propia obra es suficiente, ¿no? Pero siempre hay que estar buscando nuevos grupos que se acerquen y que sean públicos cautivos de un museo. Pues ya lo escucharon, tenemos Úrsula para rato. Gracias, Úrsula. Muchísimas gracias a ti que le das espacio a este tema, a este ámbito en tu programa y que es muy necesario. Yo creo que la parte cultural es una parte que está un poco desatendida en la actualidad y que constantemente se tienen que estar promoviendo a sus creadores. Verdaderamente estamos en un poco una crisis de los creadores. Yo lamento decirlo, pero después de la pandemia se han desacelerado mucho los espacios. Hay cada vez menos artistas que se están presentando en los espacios. Bueno. Me quedé sin palabras. Esto es Úrsula en Your Loom, Proyecto Tierra. Tenía tiempo que no veía Úrsula en su nueva aventura como mamá. Y siempre
bella y talentosa. Ay, Pedro, siempre agradecida contigo y por tu don de gentes, por tu amistad y por este espacio que me das para hablar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Blue.